porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén, sea muy bienvenido una vez más a su programa La Palabra de la Cruz, porque llega a los lagos el mensaje de Jesús. Es muy grato para mí poder una vez más encontrarme con ustedes en este programa de día miércoles, siendo ya las 22 horas. Hablaremos hoy de las pequeñas historias y grandes enseñanzas. Y me encuentro con mi hermano Daniel. Mi hermano Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches, les saludo a todos en el amor del Señor. Mire, gracias a Dios estamos excelentes. Amén. Porque Dios es bueno en todo momento. Así ha sido. Mi hermano, no sé cómo estarán nuestros auditores. El día lunes hemos tenido un programa Pan de Vida donde se ha hablado del origen, esta vez del envejecimiento. Y si usted nos está escuchando este día miércoles y también estuvo el lunes, ojalá que no se haya psicoseado esta vez. Ahora cuidarse con cremas, con las arrugas, porque ahí el Señor nos hablaba. También si usted quiere volver a ver el programa, porque no lo ha escuchado usted que está en esta tarde acompañándonos, hablaba de cómo el sol tiene incidencia en el envejecimiento nuestro, y eso a través de la Escritura. Así que si usted quiere saber por qué envejecemos, por qué nuestra vida es tan corta comparado a los descendientes directos de Adán, que vivían 900, 700 años, vaya y escuche allí ese estudio. También, como tuvimos la semana pasada el origen del pecado, el anterior el origen de los idiomas, pero es importante porque el Señor nos ha alimentado de manera grande, mi hermano, en cada programa que hemos tenido los días miércoles, los días viernes. Pero para este programa, mi hermano Daniel, ¿qué espera la gente? ¿Qué va a encontrar este día miércoles? Bueno, en este día el Señor nos tiene preparado una sorpresa bastante agradable, porque nos va a hablar acerca de los dones, acerca de las capacidades que nos da el Señor para trabajar. Y esto es muy interesante porque muchas veces el hombre piensa que puede tener cualidades por sí mismo, pero a la verdad las cosas, todo tiene el origen en Dios. Así es, y era lo que hablaba el mensaje el día de ayer, un mensaje que tuvimos en la iglesia, donde el Señor nos hablaba esto mismo de reconocer a Dios en todo, porque Él es el que nos da gracia. Y si hoy día nosotros podemos hablarle a usted a través de esta radio y hablar de esta escritura, solamente porque Dios ha dado la capacidad. Ni mi hermano Daniel ni yo estudiamos para ser... no sé cómo se dice, locutores. Ninguno de nosotros tiene una preparación profesional, ni una trayectoria que podríamos decir manejamos este tema, tenemos experiencia, lo conocemos. La verdad, reconocemos que solamente Dios nos ha dado la gracia. Amén, así es. Mire, una de las cosas que decía cuando era adolescente, que me gustaría ser locutor de radio, decía yo en mi corazón, ¿eh? Pero adentro, así como una cosa así lejana, casi imposible de hacer. Un sueño, una utopía, algo imposible que sucediera. Pero ¿sabe qué? Para el Señor no hay nada imposible. Así es. Y hoy día el Señor nos tiene aquí, nos ha preparado espiritualmente y nos está dando la gracia para poder llevar adelante este trabajo que es tan hermoso, porque podemos llevar la semilla a todos ustedes. Amén. Y por eso también les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nos sigan en YouTube, nos sigan en Facebook, en La Palabra de la Cruz. Ambos llevan el mismo nombre, La Palabra de la Cruz. Así usted también podrá ver los programas anteriores en YouTube que están guardados ahí, como decía nuestro hermano. Amén. Para que así no se pierdan ninguno de estos pancitos que el Señor nos da. Así es. Y le invito a que con esta misma gratitud con la que hemos empezado el programa, con este ánimo de glorificar a Dios, vamos a escuchar y alabar al Señor con una hermosa alabanza.
Amén. Una hermosa alabanza que hemos escuchado. Un clásico cariñoso, Salvador. Huyo de la tempestad. Vamos a pasar a un segmento especial que ya quedará aquí nuestro hermano Daniel. Amén. Amados hermanos, les invito a que oremos al Señor, a que nos presentemos ante las plantas del Señor, porque todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en nuestra vida, necesita de la gracia de Dios. Porque si no sería algo vano, algo que se diluye a través del tiempo. Pero con la gracia de Dios tiene un impacto en nuestras vidas. Por eso, amado hermano, en esta noche le invito a que usted ore junto a mí, para que el Señor nos revista de gracia, para poder recibir el pancito que nos tiene preparado. Padre amado, gracias le damos en esta noche, porque usted nos dio un día de trabajo, un día en el que quizás tuvimos demasiado trabajo, dificultades, alegrías, tristezas. Usted conoce nuestros corazones, mi Señor. Pero le damos gracias por todo esto, porque sabemos que en todo esto está usted, porque desde el día en que usted nos llamó, ya no estamos solos ni desamparados, sino que estamos bajo la cobertura suya, mi Señor. Por esta misma razón, acudimos a usted, mi Señor, para pedirles perdón, porque sin lugar a dudas hemos sido faltos ante su presencia. Y de esta forma también le pedimos, mi Señor, que usted nos revista de gracia, para que usted use mis labios, Señor, para poder hablar de su palabra. Padre amado, le rogamos que usted abra nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir el mensaje que usted tiene preparado en esta noche. Le rogamos, Padre amado, que también usted levante nuestro ánimo, Señor, para poder continuar esta semana y poder seguir siendo hombres y mujeres de bien, Señor, para seguir siendo ejemplo ante la sociedad, para seguir siendo hijos suyos, para poder seguir predicando su santo evangelio. Este evangelio que ha sido de salvación para muchas almas, también para la mía y también para la de todos nuestros hermanos. Le rogamos, mi Señor, que usted nos bendiga en esta noche y que nos revista de gracia. Esto se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en esta noche haremos una pequeña reflexión bíblica. Le invito a que, si usted pudiera, busque en su Biblia el libro de los Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 3 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñar, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Hemos tomado un trozo de las Escrituras que nos hace reflexionar respecto de nosotros mismos, respecto del comportamiento que tenemos en base a nuestra vida cristiana. Porque tenga por seguro que usted y yo
destacamos de entre nuestros pares. Y esto no lo digo con egocentrismo, sino que lo digo bajo la lógica de Dios. Porque en el momento en que Dios tomó su vida y tomó mi vida para servicio suyo, el Señor no nos deja solos. Por lo tanto, en todo lo que hacemos, el Señor nos acompaña. Por esta razón, nosotros destacamos de entre nuestros padres. Porque tenemos la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué interesante es esto. Porque a su vez, tenemos que tener en cuenta que el Señor es quien nos reviste de gracia. Que el Señor es quien nos ha puesto dones en nuestra vida para servicio suyo. Por lo tanto, reitero, ni usted ni yo tenemos capacidades diferentes que nuestros pares, sino que Dios es quien pone esa capacidad diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que de lo vil del mundo tomó el Señor. Es decir, ni usted ni yo valíamos más que cualquier otro. Porque el Señor tomó de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dice que tomó del ignorante para avergonzar a los sabios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Y pensar con cordura es recordar los orígenes, de donde el Señor nos tomó, y recordar qué es lo que viene del Señor que está en mi vida y que me hace ser diferente que el resto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Señor nos puso diferentes cualidades en nuestra vida, ¿cierto? Algunos servimos para algunas cosas, otros servimos para otras cosas, pero ninguno es inútil en el reino de Dios, a menos que seamos negligentes, que eso es ya otra cosa, porque eso significa dejar nuestras tareas, dejar nuestras responsabilidades, y eso es muy diferente a que no tengamos la cualidad para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor, en el momento en que nos manda a hacer algo, no nos manda solos al choque, sino que el Señor prepara el camino para que podamos hacer esa labor. Así como conversábamos en un principio con nuestro hermano Matías, ni él ni yo tenemos alguna formación con respecto a esta profesión, pero el Señor nos ha hecho profesionales, no solamente en esto, sino que en la edición de fotografía, etcétera, 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 que el Señor ha puesto en nuestra vida, pero nada de esto estaba en nuestra vida. Y eso es lo maravilloso, porque el Señor cada vez que nos manda a trabajar, nos manda con las herramientas necesarias para poder trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí dice, en el versículo 5 dice, leamos el 4 primero. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire, qué maravilloso es esto, porque yo me lo imagino como un piano. Un piano tiene diferentes teclas, y cada tecla tiene una nota diferente. Y si cada nota suena por sí misma en forma desordenada, provoca un ruido que es desagradable. Pero en cambio, si estas teclas se presionan en un orden determinado, produce una melodía hermosa que seduce y dan ganas de escucharla. De esta misma manera es el cuerpo de la iglesia. Porque, en primer lugar,
tiene que trabajar en forma ordenada, para que sea armónico. En segundo lugar, a pesar de que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes cualidades, diferentes caracteres, diferentes dones que el Señor nos ha dado, cada cual cumple una función. Y esta función, bajo el orden de Dios, es una armonía. Y esta armonía es una melodía delicada para los oídos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué maravilloso es poder visualizar esto, porque muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces a veces queremos partir para un lado y el hermano parte para el otro lado. Y al final las cosas no resultan como estaban en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la gracia de Dios. No estaba bajo el orden, la armonía de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón el Señor estableció que tenemos que tener un pastor, que tenemos que tener una cabeza. Porque dice que a pesar que somos muchos miembros, dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos en un cuerpo, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces esto habla de un conjunto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. El apóstol Pablo le gusta hacer esta comparación entre la iglesia y el cuerpo humano, porque el cuerpo, a pesar de que tiene miembros diferentes, porque ni siquiera su mano derecha es igual que su mano izquierda, no somos iguales, pero sin embargo cada una de ellas cumple una función. Y mire, tenemos órganos tan diferentes como, por ejemplo, los ojos son muy diferentes a las fosas nasales o a la boca. No se parecen, pero cumplen cada uno su función y en forma armónica nos hacen vivir esta vida y saborear y olfatear, poder visualizar las maravillas de la creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De esta forma también tenemos que actuar dentro de nuestras congregaciones. Tenemos que actuar bajo la cobertura de Dios primeramente. Y bajo el ordenamiento de Dios podemos trabajar bajo la dirección de nuestros pastores o quien esté a cargo de esa obra. Porque el Señor siempre pone a alguien a cargo de la obra. No es una cosa que sea así, que se le ocurra espontáneamente a cada uno. No, porque el Señor es quien dirige nuestras vidas. Y de esta forma podemos realizar un trabajo de excelencia para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquel, si tiene el don de la profecía, úselo conforme mediante la fe. Aquel que tiene el don del servicio, úselo en servir. O aquel que tiene el don de la enseñanza, úselo para enseñar. Aquel que tiene el don de repartir, reparta con liberalidad. Ojo, liberalidad no es lo mismo que libertinaje. Se suele confundir este concepto. Liberalidad significa ser libre para dar, sin ataduras, sin pensar en que quizás me voy a quedar sin plata. No poner el bolsillo, el tesoro en el corazón, sino que para poder repartir y ir en ayuda de aquellos que lo necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso también es sembrar. Dice, el que preside con solicitud, ¿ya? Y el que hace misericordia con alegría. Porque el amor tiene que ser sin fingimiento. Y sabe que en todas estas características que hemos mencionado, si usted se fija y analiza, en cada una de ellas se encuentra el factor amor. Porque hay que tener amor para servir. Hay que tener amor para enseñar. Hay que tener amor para repartir. Hay que tener amor para tener misericordia. Hay que tener amor para poder presidir una obra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, en esta noche el Señor nos dice,
que si nos ha dado alguno de esos dones que hemos leído, o quizá otro, utilicémoslos para trabajar en la obra de Dios. Utilicémoslo con el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y no seamos negligentes, sino que seamos ágiles, hábiles para trabajar en la obra de Dios. Porque ¿sabe qué? En la obra de Dios siempre hay mucho trabajo, pero a veces faltan los obreros. Esta ha sido una pequeña reflexión en este programa La Palabra de la Cruz. Le invito a que escuchemos una hermosa alabanza. Enfrentando negra tempestad.
Amén. Hermosa alabanza para el Señor. Mire qué profunda la letra de esta alabanza. No zozobrará mi embarcación, porque Cristo al timón va. Qué maravilloso estar bajo la cobertura y la dirección de Cristo en nuestras vidas, porque sin lugar a dudas somos torpes y nuestra torpeza muchas veces nos lleva a cometer errores. Pero cuando nos dejamos guiar por Cristo, estos errores menguan. Ya son menos los errores que cometemos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, en este día miércoles, en esta noche de día miércoles, estamos en la Palabra de la Cruz, en la 93.7 FM Radio Los Lagos, y a través de YouTube y Facebook, con este mismo nombre, la Palabra de la Cruz. En este día miércoles nos toca analizar, estudiar unas pequeñas historias, pero que nos dejan unas grandes enseñanzas. En esta noche veremos a dos personajes que son muy poco nombrados en la Escritura, quienes son Bezaleel y Aholiab. Quizá usted ha leído Éxodo, donde aparece el llamamiento de estos dos personajes. Pero hoy día lo veremos en profundidad. Mire, el nombre Bezaleel significa en la sombra de Dios. Qué bonito nombre, ¿eh? En la sombra de Dios. Y el nombre Aholiab significa la tienda del Padre. Maravilloso. Mire, te invito a que busquemos en Éxodo 31. Dice así en el nombre del Señor. El llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar, del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Mire qué maravilloso esto, ¿eh? Porque estos dos personajes, Bezaleel y Aholiab, de la época en que Moisés estaba recibiendo la orden de Dios para poder montar el tabernáculo y todo lo que implicaba aquello, que era, como hemos leído, había que hacer un altar, ¿cierto? Había que hacer un lugar especial para el incienso, había que hacer vestiduras especiales, había que hacer una infinidad de cosas que el Señor le dio las generalidades a Moisés para hacer. Pero a estos dos personajes le dio la especificación y la cualidad para poder llegar a concluir esta labor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, si usted se pone a analizar, cuando
Jehová le dijo a Moisés que tiene que hacer todas estas labores que hemos relatado, si me las dijera a mí, yo diría, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si en realidad son demasiadas cosas que a veces yo ni siquiera he hecho. Muchas veces el Señor nos pone en nuestra vida desafíos de este tipo. Pero también nos pone ayudantes, como Bezaleel y Aholiab, que el Señor le puso estos dos ayudantes que estaban a cargo de estas labores. Le puso a Moisés, a estos dos individuos, para que le ayuden, sean su apoyo. Moisés guiaba la construcción del tabernáculo y los accesorios bajo la dirección de Dios. Pero estos dos personajes, Bezaleel y Aholiab, eran los encargados de hacer la pega en detalle, por decirlo de una manera, hacer el trabajo preciso y precioso. Porque recordemos que al Señor le gustan las cosas perfectas, porque Él es el Dios de la perfección. Él es perfecto. Y Él es quien llama a los hombres a trabajar. Pero también, como es perfecto, les da las cualidades necesarias al hombre para que pueda ejercer esa labor. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que aún más allá, cuando el Señor a usted lo manda a hacer alguna labor, el Señor ya tiene trazado el camino. Porque usted no tiene que hacer el camino, sino que usted tiene que caminar el camino. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, usted no es el constructor del camino, sino que Cristo ya construyó el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es poder comprender esto, porque quizás usted va a estar de acuerdo conmigo que sacarse el peso de encima de tener que construir un camino es algo maravilloso. Porque el Señor muchas veces, yo creo que usted ha vivido esta experiencia, el Señor nos ha mandado a hacer una labor que quizás nunca antes en la vida la habíamos hecho. Pero el Señor toma esa cualidad humana que tenemos, porque todos nosotros nacemos con una cierta condición que se nos facilita hacer algo, ya sea cosas manuales, ya sea la conversación, se nos facilita, o se nos facilita retener, memorizar, etc. Entonces el Señor toma esa cualidad humana y la perfecciona con los dones del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para que usted se jacte? ¿Para que usted lo utilice para ganar dinero? No, el Señor nos toma para trabajar en su obra. Estos dos hombres, que quizás yo pienso que podrían haber sido artesanos, el Señor los tomó para perfeccionarlos, pero para perfeccionar su trabajo y hacer un trabajo perfecto en el tabernáculo, en la construcción que Él, el Señor, había mandado hacer. Amado hermano, en esta vida, el Señor muchas veces nos manda a hacer tabernáculos en nuestra vida, por decirlo de una forma, para representarlo así. Nos manda a hacer labores, como la predicación, por ejemplo. Nos manda a hacer labores, como quizá, como vimos un poco en el devocional anterior, nos manda a hacer labores de diferentes situaciones, por ejemplo, de hospedaje, nos manda a hacer labores de limpieza quizá, nos manda a hacer labores para hacer donaciones, por ejemplo, nos toca el corazón, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, de ir en ayuda de otro. Y el Señor nos va perfeccionando en eso, porque nos va poniendo el amor, nos va poniendo la gracia, el don de Dios. Porque con estas cuestiones,
la labor se perfecciona. Porque imagínense, no es lo mismo ir con torpeza a ofrecer una ayuda a alguien que no se la ha pedido, por ejemplo, y esto podría llegar a ofender a esa persona que está recibiendo la ayuda, porque se puede sentir menoscabada si uno va con torpeza. Pero si uno va con la gracia de Dios y con el amor de Dios, el Señor prepara ese camino para que esa persona pueda recibir esa bendición y no sea una maldición para su vida. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Con el ingrediente de la gracia de Dios en nuestras vidas, créame que la obra se perfecciona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estos hombres, tomados por Dios, fueron perfeccionados, porque dice el Señor, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, etcétera, 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 etcétera. Mire que incluso la palabra de Dios dice que para escoger a los meseros no escogían a cualquier persona que tenga cualidades de mesero, sino que tenía que tener la cualidad de mesero, pero además tenía que ser lleno del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, porque no es lo mismo, reitero, trabajar solamente con cualidades humanas que trabajar con las cualidades humanas perfeccionadas con la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en lo que leímos hay una particularidad que está escondida aquí. Mire, dice que Besaleel era hijo de Uri, hijo de Ur, y eran de la tribu de Judá. Y Aholiab era hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Mire, dos tribus, Judá y Dan. Y en el orden que está escrito en Números, capítulo 2, dice que por delante iba la tribu de Judá, después da el orden, ¿cierto?, de las siguientes tribus, y la última tribu es la tribu de Dan. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que el Señor no diferencia, no hace diferencias desde la perspectiva humana, porque tomó al primero y al último por igual, y a los dos los llenó de las mismas gracias, para que puedan realizar esta tarea en perfección. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted no se sienta menoscabado porque es el último de la fila, porque usted, el Señor también lo puede tomar. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Porque muchas veces en la sociedad nos menoscaban por alguna situación. Tenemos una cualidad menor que el otro, ya, descartado. Pero ¿sabe qué? El Señor no nos descarta, porque el Señor no hace diferencias. El Señor mira con misericordia tanto al rico como al pobre, tanto al primero de la fila como al último de la fila. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos alienta aún más para trabajar, porque si el Señor a usted lo ha tomado para hacer una tarea, no lo tomen menos, porque esta tarea es dada por el mismísimo Dios, el cual tiene misericordia para todos. Y si usted es bendecido con alguna tarea dentro de su congregación o en su vida, el Señor quizás le pudo haber dado una tarea, no la deje de hacer. Con estas palabras, el Señor nos está alentando a seguir trabajando, porque a veces, ¿sabe qué? A mí me ha pasado, yo creo que usted también. A veces nosotros somos agobiados
por las situaciones que tenemos que vivir en la vida. ¿Eh? Porque el ser cristiano no nos hace exentos de problemas. No nos hace exentos de exceso de trabajo, no nos hace exentos de cansarnos físicamente, no nos hace exentos de tener problemas en la casa, que se acaba el gas, que etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pueden pasar comúnmente a cualquiera. Y eso muchas veces nos va agobiando, es como la zarza que empieza a crecer alrededor de aquella semilla que empieza a germinar y al final la zarza termina ahogando esa semilla. Porque lo que lo rodea terminó ahogando esta semilla del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no permitamos que esto suceda. Porque, imagínense, el Señor es tan grande que me ha considerado a mí y a usted que yo en lo personal no tengo ningún mérito para estar en esta noche conversándole del Señor, pero el Señor me tomó de ahí del último de la fila, del último de la banca, me tomó para estar trabajando en su reino. Y eso es una bendición. Muchas veces hemos estado cansados, muchas veces hemos querido tirar la toalla, pero ¿sabe qué? Ahí viene el Señor con su mano poderosa y nos levanta, nos llena de su gracia, nos llena de su Santo Espíritu y nos levanta nuevamente y dice, vamos Daniel, no te quedes, vamos, sigue adelante, que tu bendición te espera adelante, no atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que leímos recién es el llamamiento cuando Dios le hablaba a Moisés, le estaba diciendo que él eligió a estos dos hombres para que le ayuden en la confección del tabernáculo y todos los utensilios. Pero también hay otro pasaje en que Moisés le expresa al pueblo de Israel que Dios le había dado esta orden. Y esto queda en Éxodo 35, del versículo 30 en adelante. Y dice así, en el nombre del Señor. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura y en carmesí, en lino fino y en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. Qué maravilloso, ¿eh? Mire, ahí hay algo que me llamó mucho la atención. Porque prácticamente son las mismas palabras que había dicho antes en Éxodo 31, ¿cierto? Pero aquí se agrega otro ingrediente, porque dice en el versículo 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura y en carmesí. Hasta ahí nomás. Estos colores no están incluidos y no son elegidos porque sí. Cada uno de ellos representa algo. Y mire, en la Biblia el color azul representa lo celestial. Representa el reino de Dios. Se puede decir que representa al Dios Padre. El color carmesí representa al Cordero inmolado. Representa aquel sacrificio perfecto, el cual hizo Cristo para pagar
por mi culpa y por su culpa, por nuestros pecados. Entonces, aluda a la presencia de Cristo, el Dios Hijo. Y el color púrpura representa la realeza, porque era un color que se utilizaba solamente en la realeza, porque era muy difícil en esa época de poder conseguir. Entonces, aquí tenemos a la figura de Cristo en 3 situaciones diferentes. Tenemos en el azul Cristo Deidad, Cristo Dios. Tenemos en el carmesí Cristo Hombre. Tenemos en el púrpura Cristo Rey de Reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta noche? En todo trabajo que hagamos, siempre y cuando venga por orden de Dios, está presente Cristo en nuestra vida. Es decir, no estamos solos trabajando con nuestro esfuerzo humano, sino que estamos trabajando mediante la gracia de Dios, mediante el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da sabiduría, nos da entendimiento, incluso hasta nos levanta el ánimo para poder trabajar. Y yo creo que igual ha vivido esta experiencia, que el trabajar con amor produce un gozo en el corazón y el cansancio se va, porque usted recibe la paga casi inmediatamente, porque cuando el Señor lo manda a hacer algo, hay una, como decirlo, una especie de satisfacción, de gozo en el corazón que nos lleva a que se olviden todos los problemas, que se olvide todo el cansancio, el agotamiento. No existe. Dios nos renueva. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que trabajemos, pero que trabajemos con gozo, mediante el amor. El amor a la obra del Señor. Porque Él primeramente nos amó. Porque cuando Él puso sus ojos de misericordia en usted y en mí, hizo un acto de amor. Y en el momento en que Él nos instruyó, nos capacitó para trabajar, también hizo un acto de amor. Entonces, a nosotros nos queda trabajar con el amor de la gratitud. Porque no hay cosa más grande que la salvación que Cristo ha acercado a su vida y a mi vida. Porque ese es el acto de amor más grande que hemos conocido los hombres. Imagínense, Cristo siendo Dios, siendo Rey de Reyes, se dio a sí mismo para salvar esta alma, el último de la banca, que el Señor consideró para poder trabajar en su obra. ¿No cree que esto es maravilloso? Esto me hace gozar el corazón cada vez que lo pienso, cada vez que lo medito, porque sabe que no hay acto más grande registrado en la historia de la humanidad que pueda compararse siquiera a lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Por eso, amado oyente, le invito a que usted trabaje para el Señor, trabaje de corazón. Si el Señor ha puesto en usted un don, retómelo. Quizás usted era corista y ha dejado de ser corista por X razón. El Señor en esta noche lo insta a que vuelva a trabajar. Quizás usted era predicador y por alguna razón dejó de ser predicador. El Señor en esta noche lo insta a que usted siga predicando, porque el Señor a usted lo ha capacitado. Y ese don que usted ha puesto en usted no es para desperdicio, sino que es para bendición de muchas almas, y primeramente la suya. Bendito sea el nombre del Señor. En
en el versículo 36 de Éxodo dice así: Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Amado hermano, si Dios a usted lo ha mandado a hacer alguna labor, no tenga miedo en realizarla. Porque muchas veces pensamos en nuestras capacidades humanas. A mí cuando me dijeron que tienes que hacer un programa de radio, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer un programa de radio? Nunca lo he hecho en mi vida. Pero aquí me tiene el Señor. Haciéndolo bien, haciéndolo mal, no lo sé. Pero haciéndolo. Y con amor. Y eso es lo que vale. Porque de esta forma el Señor te va instruyendo, te va capacitando, te va dando gracia. Porque junto con la oración y el estudio de la palabra, si lo combinamos con el amor y la gratitud, tenga por seguro que usted va a crecer en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo a nuestro estudio, el Señor ya le había dado las instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo, el arca y todos los utensilios, pero no le dio mayor detalle en la construcción y la confección de esto. Pero los detalles el Señor ya los tenía cubiertos. Los tenía cubiertos con estos dos ayudantes. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, así como Moisés dirigía a un pueblo, ¿cierto? Así nuestros pastores también dirigen un pueblo. Y también necesitan ayudantes. ¿Usted quiere ser Bezaleel o Aholiab? ¿Quiere ser unos ayudantes para su pastor? ¿Para la obra que Cristo está haciendo? ¿Quiere ser unos ayudantes? Simplemente en su hogar. ¿Quiere ser un aporte en su trabajo? Considere este pequeño estudio que hemos hecho. Que el Señor a usted, donde lo ponga, usted le ha puesto gracia. Y también lo ha llenado del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no solamente en el templo, sino que también en su vida secular, usted va a destacar por sobre el resto. Porque esa es la experiencia que hemos vivido muchos. Que muchas veces, tan solo obedeciendo, terminamos destacando sobre el resto. Y esto no es porque usted o yo seamos, no sé, grandes pensantes o tengamos una cualidad inusual en nuestra vida o nuestro ADN esté modificado, no sé. No, esto se debe tan solo a que no caminamos solos, sino que caminamos con Cristo. Y Cristo es quien nos llena del Santo Espíritu de Dios y nos hace trabajar de mejor manera, una postura diferente, porque sabemos que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, para el Señor siempre queremos dar lo mejor. Por esta razón destacamos, porque la gracia la da el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en mi opinión, estos hombres deberían haber sido artesanos. Deberían ya tener unas cualidades humanas, ¿cierto? Una cierta facilidad para hacer artesanías, qué sé yo. Pero no tenían la perfección. Pero Dios le puso la perfección. Y de esta forma pudieron trabajar en lo que Dios le había enseñado, le había ordenado. Amado hermano, ni usted ni yo somos perfectos, porque fallamos. Pero ¿sabe quién nos da la perfección? ¿O quién nos acerca a la perfección? Es Cristo.
Por eso es tan importante que usted reciba a Cristo en su vida. Porque muchos pueden decir, no, yo conozco a Cristo, yo creo en Cristo. Pero es muy diferente decirlo con la boca que tenerlo en el corazón. Porque dice que hay que confesarlo con la boca, pero creerlo en el corazón también. Si alguno de los dos factores falla, hay algo que no está funcionando bien ahí. Dios nos ayude. Mire, en 1 Corintios capítulo 12 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto el Señor nos quiere decir que hay diferentes labores, pero lo que nos mueve es tan solo el Espíritu Santo de Dios. En la obra de Dios hay muchas cosas que hacer, diferentes, pero en todas está el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, toda la gloria es para Dios. No es algo suyo ni algo mío, sino que es don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, como hombres, como personas, como seres humanos, a veces nos confundimos y creemos que cuando nos va bien, hacemos bien las cosas, destacamos en nuestro círculo, creemos que la estamos haciendo de oro, que nosotros somos los que tenemos una capacidad extraordinaria, que somos magníficos, espectaculares, imbatibles. Pero ¿sabe qué? Ese es el momento en que estamos cometiendo el peor error, porque Dios es el Dios de la gloria y Él es celoso con eso. Por lo tanto, en el momento en que le robamos la gloria a Dios, tenga cuidado, porque puede ser que Dios lo deje fuera de su cobertura. Dios nos libre de aquello. Dios nos ayude a ser fieles. Dios nos ayude a tener plena conciencia de dónde nos sacó el Señor, a dónde nos ha puesto, para dónde nos lleva y cuál es su merecida gloria. Dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Más claro, echarle agua. Todo lo que sabemos, todo lo que podemos hacer, todo lo que el Señor nos ha enseñado, proviene del mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el cual se mueve en medio nuestro y el cual es el Consolador que dejó Cristo. Así que, amado hermano, en esta noche hemos estudiado estos dos personajes que tienen una pequeña historia, pero nos dejan una tremenda enseñanza.
Porque a pesar de que son nombrados poquitos en la Biblia, mire todo lo que hemos conversado de ellos. Y la tremenda enseñanza que nos deja es que el Señor toma a sus instrumentos conforme a la voluntad de Él. Es decir, aquí no importa el que se sienta en la primera banca o en la última. Aquí no importa el que va más culto o menos culto. Aquí no importa el que sea más lindo o más feo. Aquí lo único que importa es la misericordia de Dios. Porque Dios nos mira con misericordia para poder trabajar en su obra. Y esto es una bendición. No es una carga. No es una tarea extra, sino que es una bendición. Dios nos ayude a tener este discernimiento, porque lamentablemente he escuchado, otra vez me mandan a mí, ¿por qué me mandan a mí a predicar? ¿Por qué yo nomás? Amado hermano, si usted alguna vez ha pensado esto, sáquelo de su corazón, porque esto lo va a llevar derecho a perderse. Porque sabe que el Señor, cuando usted lo manda a trabajar, es para bendecir su vida. No es para una carga. Porque el Señor nunca nos va a poner una carga más grande de la que podamos llevar. Porque recordemos que, como dijimos en un principio, cuando el Señor usted lo manda a algún lugar o a hacer alguna labor, el Señor ya tiene preparado el camino. Mire lo que le pasó a Felipe con el eunuco. Felipe ya estaba ahí y llegó el eunuco y justo estaba en el lugar preciso para que él le pregunte acerca de las escrituras que venía leyendo. Es decir, el Señor pone todos los elementos en su lugar, en el momento preciso, en el lugar preciso, para que usted pueda realizar la labor que el Señor le mandó. Qué maravilloso es esto, porque no estamos desamparados, somos hijos y estamos en la cobertura y bajo la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para el Señor sea toda la honra y la gloria, y le invitamos a que pueda orar con nosotros. Mi hermano Matías. Vamos a orar y agradecer al Señor por su hermosa palabra. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por la hermosa enseñanza que nos entrega, y que esta enseñanza nazca de una historia tan pequeña, de estos dos personajes tan secundarios en la Biblia, pero que nos entregan la hermosa enseñanza de este día miércoles sobre el trabajo, y que usted, en toda obra que podamos realizar, sea usted el que se glorifica, y es usted solamente el que nos da, Señor, ese don, y el que nos da, Señor, la capacidad de hacerlo con excelencia. Porque, como bien decía nuestro hermano, probablemente ellos ya eran de este rubro, eran quizás artesanos, gente que algo conocía de estas cosas, pero su palabra nos dice que como el hombre es pecador e imperfecto, sus obras también son contaminadas y imperfectas. Y solamente Cristo puede, a través de su Espíritu Santo, darnos esta capacidad y esta excelencia, esta gracia para trabajar. Gracias, Señor amado, porque usted nos habla de que usted nos toma en consideración como instrumentos, como obreros, para poder trabajar en su obra. Y gracias, Padre, porque usted ha llamado tanto a los primeros de la fila como a los últimos. Dice su palabra que aún los miembros del cuerpo que parecen los más innecesarios son los más importantes. Gracias, Señor, porque usted tiene tal consideración sobre nosotros y nos ha tomado en cuenta esta noche para trabajar y también para escuchar su palabra. Porque mis hermanos, los auditores que nos escuchan esta tarde, ya esta noche, también fueron guiados hasta este lugar porque necesitaban escuchar esta palabra. Como dice mi hermano, el camino ya estaba trazado
Y mis hermanos también, el Señor los ha guiado. Nuestros auditores, el Señor los guió a esta instancia, tocó su corazón para que hoy día, miércoles, pongan play a Radio Los Lagos, pongan play a YouTube, a Facebook y escuchen la palabra de la cruz. Y eso por algo es. El Señor nos está hablando y nos muestra cómo puede Él hermosear estos vasos de barro, cómo puede Él hacernos en nuestro interior un tremendo tesoro. Gracias, Señor amado, porque solamente usted es el que nos ayuda a realizar nuestros distintos trabajos. Le reconocemos, Señor, que sin usted nada somos, que sin usted, Señor, nuestros estudios no serían lo mismo. Sin usted, nuestra familia, la construcción de esta obra familiar no sería lo mismo. El trabajo en la iglesia no sería igual si usted no diera la gracia, si su Espíritu Santo no nos estuviera guiando e inspirando. Gracias, Señor, porque usted nos ayuda incluso a servirle. Cosa que podríamos decir nosotros servimos. La verdad es que usted mismo pone el querer como el hacer. Usted mismo es el que pone en nosotros el servicio y el cómo servir correctamente. Le damos gracias por esta hermosa enseñanza que ha surgido a raíz de esta pequeña historia. Le ruego que guarde esta enseñanza, este estudio en nuestro corazón y nos ayude a ser como estos dos varones que se dispusieron y obedecieron a la orden y hicieron obras hermosas, maravillosos trabajos que solamente Dios pudo haber realizado mediante las manos de estos hombres. Ayúdenos a tomar este consejo. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Escuchamos una hermosa alabanza.
Amén. Una hermosa alabanza hemos escuchado donde se refleja lo que la Escritura a cada momento nos dice: no temas, no tengas miedo, porque Jehová está contigo. Y como el Señor está con usted, está conmigo, está con mi hermano Daniel, Amén. todos tenemos cosas que contar de lo que el Señor hace y lo que Él nos enseña. Y vamos a escuchar una nueva historia este día miércoles, una pequeña historia que nos hablará de grandes enseñanzas y la estaremos comentando en breve. Así que le invitamos a que usted pueda escuchar junto a nosotros la historia de hoy. En el año 2019, cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, comencé a asistir más a la iglesia y comencé a ir también a las reuniones de oración. Y era un día sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, donde yo iba a la reunión de oración de ese día, a esa hora, y iba muy rapidito, iba a la iglesia. Y cuando llego y me arrodillo a orar, veo que mi ropa traía una suciedad de pasta de dientes, donde salí tan rápido de mi casa, me pasé a manchar y no lo había notado hasta que llegué a la iglesia a arrodillarme. Y luego de orar, me levanté y fui al baño para poder limpiarme. Y esa pequeña historia me hace pensar y meditar, y la recuerdo hasta el día de hoy, porque cuando estamos en el mundo, cuando estamos lejos de Dios, muchas veces no vemos lo sucio que estamos, no vemos la falta, los pecados delante del Señor. Muchas veces no somos conscientes y vemos que nuestra vida se va hundiendo y no entendemos por qué. Y es porque estamos lejos del Señor, estamos sucios, estamos con faltas. Pero cuando nos acercamos al Señor y vemos su grandeza, cuando lo comenzamos a conocer, podemos ver esas manchas, podemos ver nuestros pecados, podemos notar lo que estaba haciendo mal en nuestras vidas. Y solo ocurre cuando nos acercamos al Señor. Y esto también, cierto, me recuerda a un versículo que sale en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese versículo me traía igual esperanza, porque a pesar de que estaba sucia, a pesar de que era pecadora delante del Señor, y al estar junto a Él, al estar cerca de Él, me daba cuenta de todo eso. Sabía que si oraba al Señor, que si pedía perdón, que si pedía ayuda, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ese versículo me reconfortaba, ¿cierto? Y me hacía permanecer firme, orando al Señor cada día y acercándome cada vez más para ser limpia, para ser perdonada por mi Señor. Y agradezco al Señor por el trabajo que Él ha hecho en mi vida, porque Él me ha ido limpiando y Él me ha ido cambiando y renovando mi vida. Y esa es mi historia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hemos escuchado ya la historia de este día. Mi hermano Daniel, primeras impresiones sobre este caso. El caso Carlita. Mire, reflexionaba en lo siguiente, que muchas veces nuestros afanes nos enceguecen, porque a veces, como decía nuestra hermana Carlita, ella iba apurada
a la oración, por cierto, porque eso quiere decir que antes estuvo afanado, o se levantó más tarde, o se demoró en el desayuno, bueno, cosa pasó. Y eso la hizo ir corriendo, qué sé yo, apurada, no se dio ni cuenta que estaba sucia. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida cotidiana? Que muchas veces nos afanamos en el trabajo, en las tareas de la casa, en los hijos, en los estudios, etcétera, etcétera, y al final dejamos el último espacio en la agenda como para el Señor. Y eso nos enceguece, eso no nos hace ver la mancha que tenemos en nuestras vestiduras espirituales. Obviamente estamos hablando de eso. Entonces, me hace reflexionar que en qué estoy ocupando mi tiempo. Si estoy dedicándole más tiempo al Señor o me estoy dedicando más tiempo a mí. Y eso me puede hacer estar en un estatus espiritual equivocado y ni siquiera lo puedo ver porque estoy afanado. Interesante reflexión abrió nuestra hermana Carlita, porque esto yo no creo que sea algo puntual que le sucede solamente a ella, sino que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Así es, mi hermano, a cualquiera de nosotros. Yo también, así como mi hermano, puedo reconocer que esto también pasa en mi vida. Nuestro pastor también nos lo ha explicado muchas veces, que el hombre, cuanto más lejos esté de Dios, un mayor concepto tendrá de sí mismo. Pero conforme nos vamos acercando a la presencia del Señor, conforme vamos conociendo a nuestro Dios y podemos darnos cuenta de su grandeza, de su hermosura, de lo alto de sus virtudes, de lo alto de su gloria, de su sabiduría, lo alto de su bondad, de su misericordia, nos damos cuenta lo bajo y lo sucios que somos comparados con el Señor. Amén. De hecho, nuestro pastor ha dicho muchas veces que la palabra de Dios para nosotros es como un espejo. Que cuando uno escucha la palabra, uno se ve a sí mismo, se examina. Como mi hermana en ese momento se examinó, miró y vio esas manchas. Esas manchas solo las podemos ver cuando nos acercamos al Señor, cuando Él refleja en nosotros lo que verdaderamente llevamos. Y recordaba una historia bíblica. En el libro de Nehemías dice que el pueblo de Israel había dejado de leer ya su Biblia, digamos, en términos de ahora. Ellos tenían papiros, ya no recuerdo la palabra, pero tenían sus textos en unos pergaminos, esa era la palabra. Y resulta que ellos habían sido sacados de su tierra y todos esos pergaminos quedaron allí botados en el templo fue destruido y habían dejado de, digámoslo, buscar a Dios por un buen tiempo, por muchos años. Se olvidaron de lo que decía la escritura, lo que Dios le había hablado y lo tenían escrito en esos pergaminos. Y después de mucho tiempo volvieron a recuperar esa tierra, porque un enemigo los había sacado. Pero por misericordia volvieron y se volvieron a encontrar con estos escritos que lo encontraron allí entre los escombros. Y cuando la gente se los puso a leer, dice el libro de Nehemías, que se pusieron a llorar. Pero no de alegría por haberlo encontrado, sino que se pusieron a llorar de pena. Porque esas escrituras fueron como mirarse al espejo y darse cuenta todo lo que habían cometido estos años. Porque si no vamos a la presencia de Dios, si no buscamos al Señor, si no leemos la palabra, tenemos un concepto errado de lo que somos. Como dice mi hermano, andamos enceguecidos. Pero cuando la palabra nos confronta, cuando nos acercamos a Dios, vemos lo que realmente somos. Y a ellos les pasó eso y resulta que quedó el puro llanterío, podríamos decir allí. La gente triste porque dijo: qué tan bajo he caído, cuán sucia he llevado mi vida hasta ahora. Había olvidado esta escritura, pero ahora que la encuentro ellos se dieron cuenta su suciedad y sus manchas. Amén. Sí, mire, interesante el tema que abrió nuestra hermana Carlita con respecto a esta experiencia, porque y lo que nos contaba nuestro hermano Matías también, este relato bíblico, porque es una realidad. Porque cuando a veces nos alejamos del Señor, me refiero a que dejamos de orar, por ejemplo, dejamos de leer las escrituras, o incluso dejamos en segundo plano las cosas de Dios, pasa esto,
que muchas veces, como los alejamos de la luz, no podemos ver con claridad nuestras manchas. Y estas manchas, mire, imagínense una tela. Una tela, cuando se le pega un hongo a la tela, uno puede lavarla, pero después queda la mancha. Y esa mancha a veces sigue creciendo. Si uno no se percata a tiempo, sigue creciendo hasta invadir la tela completa. Y en nuestra vida espiritual, lamentablemente, a veces a algunos les puede suceder. Dios nos ayude, Dios nos libre de caer en esto, porque el hombre estamos hechos de tal manera que nos acostumbramos a vivir una vida, ya sea con una buena costumbre o una mala costumbre. Sí. Y sabe que a veces eso nos juega en contra, porque nos acostumbramos a hacer oídos sordos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos advierte cuando estamos cometiendo algún error. Cuando nos estamos alejando mucho, de alguna manera, el Señor nos dice: vuelve a la iglesia. Nos toca en el corazón, dice: oh, no he ido a la iglesia, tengo que ir. O usa a nuestros pastores, una llamadita, un hermano: oh, no te he visto, estoy preocupado por ti. Pero uno empieza a hacer oídos sordos de eso y empieza a tomarlo como algo liviano, y al final termina acostumbrándose a no escuchar, a no sentir el Espíritu Santo de Dios, y eso nos va alejando, nos va manchando, y de tal forma que al final terminamos en un estado que es deplorable espiritualmente hablando. Porque en lo espiritual tenemos que tener en claro que no hay un estado de quietud, por decirlo de una forma, sino que o estamos avanzando o estamos retrocediendo. Dios nos ayude para seguir avanzando siempre. Amén. Y para estar bajo la mano de Dios tenemos que seguir orando, tenemos que permanecer estudiando la palabra de Dios, porque de esta forma podemos ver cuáles son nuestras faltas. Porque la palabra de Dios está hecha para el hombre, para que el hombre pueda rectificar sus caminos. Por algo la palabra arrepentimiento significa cambiar de camino, cambiar de rumbo. Bendito sea el nombre del Señor. Y recordaba también acerca de lo que decía nuestro hermano de cambiar de rumbo, de cuando uno se está equivocando, cuando uno encuentra esas manchas, saber de que el Señor es el único que las puede limpiar y el único que puede lavar nuestras ropas. Recordaba el apóstol Pablo, para ya ir finalizando y ponerlo como ejemplo, porque él decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y el apóstol Pablo fue un hombre que conoció al Señor Jesucristo ya en la adultez, ya bien entrado en los años. Conoció al Señor y se abocó a buscarle, a seguirle a Él, y empezó a conocer a Cristo y empezó a predicar el Evangelio como nosotros. Conocimos a Cristo y empezamos a aprender y a ir intentando acercándonos, acercándonos a nuestro Dios. Y Él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, y en todas parte saludando y presentándose, y dice ya: hola, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, un enviado. Y pasan los años, ya envía otra carta, ya soy Pablo, apóstol de Jesucristo, y pasan los años, y resulta ya que en los últimos años de su vida él ya casi ni siquiera se presenta como un apóstol, sino que ya dice: soy esclavo de Jesucristo, o él termina diciendo el primero de los pecadores, y en sus últimas cartas ya dice: la verdad, yo ni siquiera soy digno, dice, de ser considerado apóstol, sino que soy un abortivo. El Señor vino a buscarme a mí, como los apóstoles eran 12, usted sabe, pero Judas se bajó de la cancha, se salió del equipo, y quedaba una vacante, y él era esa vacante, pero el Señor lo vino a buscar él ya al último. Ni siquiera podríamos decir cuando él estuvo en vida, lo vino ya a buscar en un cuerpo resucitado. Y él dice: la verdad, yo soy el último, ya ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Y eso pasa, que mientras más uno conoce al Señor, se va dando cuenta mucho más de esas manchas. Nuestra hermana fue a la iglesia un día de mañana, y allí, yendo en la iglesia, en la casa del Señor, podríamos decir en la cercanía del Padre, allí se percató de esas manchas.
y salió de aquella oración limpiecita porque fue al baño, se limpió y se volvió a su hogar limpia. Y eso es lo que hace el Señor. Uno llega a sus plantas sucio, pero se va limpio. Amén. Y en su presencia es de donde uno se da cuenta, en su cercanía de Dios es cuando uno se da cuenta sus manchas y su suciedad, como lo hizo Pablo al inicio, quizá presentándose, yo soy seguro que no con malas intenciones, pero sí presentándose, yo soy el apóstol de Jesucristo, tengo allí una honra, algo especial, pero al último, al ya con vergüenza, casi un esclavo, soy de Jesucristo, soy el primero de los pecadores, soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque eso pasa, mientras más conocemos al Señor, más vemos nuestras falencias y nos vemos que somos faltos. Amén, así es. Completamente de acuerdo con lo que nos decía nuestro hermano Matías. Porque la perfección de Dios deja a la luz la imperfección del hombre. Amén. Porque es así, es una realidad. Y hay de aquel que se crea que está bien. Sí. ¿Ah? Porque en realidad, déjeme decirle que está completamente equivocado. Amén. Una vez, y con esto sí que terminamos, es una experiencia, porque es muy entretenido y muy especial cuando uno cuenta cosas que de verdad le pasaron. Que es el motivo de esta historia, pequeña historia y grande enseñanza. Una vez me había tocado predicar y yo llevaba poco tiempo en la iglesia, quizá un año, algo así. Y prediqué la palabra del Señor con bastante desconocimiento de muchas cosas, con mucha sencillez. Pero el Señor habló, cumplió ese propósito, fue un instrumento como lo fue Bezaleel y Aholiab. Y resulta que como era de las primeras experiencias que había tenido esto, dije, creo que fue un buen trabajo, creo que salió bonito, etcétera, etcétera. Quizá con el pecho hinchado, sin poder ver enceguecido mis manchas y mis errores, y lo falto que soy. Y se me acerca al terminado el mensaje un anciano de la iglesia de aquel momento, y dije, me vendrá a felicitar. Y venía entonces el anciano, como muchos hermanos se despiden de uno, porque eso es muy cristiano, que uno al terminar el culto todos nos despedimos, nos deseamos para bien y nos vamos. Y él viene ya a despedirse, me dice mi hermano, sí, muy bonito todo para el Señor, pero me dice, pero usted, me dice, es como los vendedores de la feria, los vendedores de fruta, en las ferias libres. ¿Por qué le digo yo? Sí, me dice, porque usted las frutas podridas las tiene escondiditas en el fondo y las bonitas están a la vista. Porque eso hacen los comerciantes. Claro que sí. Las frutas magulladas, esas que son bien feas, las apartan, las tiran al fondo del cajón, intentan que no se vean. Las más bonitas son las que cortan y las que ellos presentan a los clientes. Y eso fue lo que me dijo aquel anciano y lo que me dijo el Señor en aquel momento. Que uno no puede creerse nada y aparentar un buen aspecto hacia los demás, porque en el fondo todos estamos manchados. Amén. Y estamos podridos. Amén. Y si algo hermoso hemos hecho, solamente ha sido porque Dios nos ha utilizado, por misericordia, considerado instrumentos. Viene una hermosa enseñanza, bueno, de entre muchas que tuvimos en este programa, pero ya vamos a entregar nuestras palabras finales de despedida de este día miércoles. Mi hermano Daniel, por favor. Bueno, me siento bendecido por el Señor, porque hoy día el Señor ha hablado a mi vida. Me ha dicho muchas cosas, entre ellas que tengo que trabajar constantemente, porque el Señor ha puesto gracia en cada uno de nosotros. Y también le invito a usted que pueda trabajar al Señor, porque eso siempre produce una bendición, tanto a su vida como a su familia, a su entorno. También le invito a que nos escuche el día viernes en la 93.7 a las 10 de la noche. Estaremos con una nueva edición de La Palabra de la Cruz, ahí con algún invitado sorpresa, así que esté atento a la señal de la 93.7. y además también le invito a que se suscriba en YouTube para que pueda recibir la notificación de cada vez que subamos un programa, ¿cierto?
y también pueda tener guardado las predicaciones, los temas que se han tratado aquí, para que puedan ser de bendición en su vida también. Y también compartirlo, para que esta semilla llegue a muchos más corazones. Amén. Y si usted necesita asistencia espiritual inmediata, puede tanto comunicarse por Facebook, un mensaje interno ahí en la Palabra de la Cruz, o también llamar al número 978 48 81 87. 978 48 81 87. Las 24 horas del día. No dude si tiene una necesidad espiritual, quiere comunicarse, buscar a Cristo. Llame a este número y allí podrá recibir consejería de nuestro pastor. Así que, como dijo nuestro hermano, nos vemos el día viernes. Que la gracia del Señor sea con nosotros, y dejo a nuestro pastor para que se despida y dé la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras: Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.
Quisiera reconocer aquel que murió por mí. Y todo fue por ti, y todo fue por mí. Sus pies
Llena de tu
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.